Circunstancial, atributo, predicativo. Empezamos con la parte 1. Vamos a ver por qué se pueden confundir el circunstancial, el atributo y el predicativo. Y sobre todo vamos a ver cómo se puede evitar esa confusión. Nos fijaremos en 3 ejemplos, 3 oraciones bastante comunes, incluso coloquiales. Y a veces cuando hablamos en plan coloquial, en esa casa las ventanas son muy altas. El primer ejemplo. Empezaremos por separar los grupos que forman la oración. En esa casa, el grupo 1, las ventanas, el grupo 2, son muy altas, el grupo 3. Como siempre, lo primero es localizar el verbo. En esa casa las ventanas son muy altas. Efectivamente, hemos encontrado el verbo. Lo segundo es relacionar el verbo con un sustantivo que coincida en singular o plural. En esa casa las ventanas, sí, es un sustantivo, está en plural, concuerda en tercera persona con la forma son. Ya tenemos localizados los 2 grupos básicos de la oración. En esa casa las ventanas, grupo del sujeto, son muy altas, grupo del predicado. Ya veremos qué pasa con el grupo anterior. Las ventanas, el sujeto, está formado por un determinante y un núcleo, el artículo y el sustantivo. Son muy altas, ya hemos visto que es el predicado y hemos visto que está formado por el núcleo y un grupo. El núcleo evidentemente es la forma del verbo copulativo ser que aparece en la oración en plural. Y el grupo, 2 palabras muy altas. Esas 2 palabras que corresponden pues a un modificador directo y a un núcleo porque son un adverbio y un adjetivo calificativo. Ese adjetivo calificativo concuerda con ventanas. Las ventanas son muy altas. ¿Eso a qué se refiere entonces? A que esas 2 palabras muy altas forman un atributo, porque está dando una característica a esas ventanas. Las ventanas son muy altas. En esa casa, el grupo 1 que nos quedaba, es un circunstancial. ¿Por qué? Pues porque se refiere al lugar en el que están situadas las ventanas y se puede sustituir por ahí, es decir, se puede sustituir por cualquier adverbio. En esa casa, grupo circunstancial, forma parte del predicado. Aparecía antes del sujeto porque estaba anticipado y por eso estaba separado con una coma. Detalle del circunstancial. En esa casa, un enlace y un grupo. El enlace es la preposición en y el grupo, 2 palabras, esa casa, un determinante y un núcleo, el adjetivo determinativo y el sustantivo. Ya seguiremos. Hasta luego.